Aquí comienza Ella Soy, el programa feminista de France 24. Este 30 de abril, Paraguay vota en elecciones generales. Las presidenciales marcarán, por supuesto, el destino de una nación que además es joven en democracia y profundamente conservadora. En ese camino, este año las mujeres podrían verse muy perjudicadas en participación política, dificultando el camino a los movimientos de mujeres que luchan por la igualdad de derechos en un escenario político que está dominado por hombres. Solo hay una candidata en la carrera presidencial y es el número 2 de Efraín Alegre, el líder de la oposición que se enfrenta a Santiago Peña del Partido Colorado. Vamos a ver el informe de Valeria Sacone, de Amine Guidara y de Flavia Borja. Hola, doña. ¿Cómo estás? Joana es candidata del partido País Solidario. Empezó su carrera política desde el activismo estudiantil. Contamos contigo para el cambio. Hoy esta joven progresista visita el barrio de Los Bañados, una de las regiones más pobres de Asunción. Aquí el 60% de la población tiene menos de 30 años. Estamos haciendo campaña recordándole a la gente 3 cosas. Primero, la fecha de la elección. Segundo, la importancia del cambio. Y por último, nuestras opciones electorales. Pues tenemos un sistema electoral que ahora es con opciones preferentes de voto. Para los comicios del 30 de abril, 1/3 de los 9.095 candidatos son mujeres. Muchos analistas coinciden en que la vuelta a las listas cerradas puede perjudicar la escasa representatividad de las mujeres, que es la más baja de la región, con un 20% de cargos electos. Lo que pasa es que el problema principal de las mujeres es la falta de financiamiento. Y entramos en un esquema de listas con votos preferentes donde cada campaña es individual. Cada campaña tiene que tener su propio equipo, su propio financiamiento, su propio programa y cada uno tiene que ir a buscar el financiamiento de campaña. Y a las mujeres eso le afecta el doble. Por eso las mujeres están cada vez más organizadas, como demuestra este acto electoral planificado por las candidatas de la Concertación, la alianza de partidos que espera arrebatar el poder a los colorados. Hoy es un encuentro que está hecho para nosotras. Esta socióloga destaca que las paraguayas tienen una larga trayectoria de resistencia que aumentó durante los años de la dictadura militar. A pesar de eso, no consiguen alcanzar posiciones de liderazgo. Nunca tuvimos una mujer presidenta, nunca tuvimos una mujer presidenta del Congreso tampoco. Y esto tiene que ver también con que cuando nosotras obtuvimos el derecho al voto, no relacionamos esto con la posibilidad de ser electas. Paraguay es un país profundamente machista. Entonces, hay un cambio cultural que se debe dar para que ese empoderamiento se traduzca efectivamente en participación política de las mujeres y que estén ocupando cargos de representación política. Desde la Guerra Grande, las paraguayas fueron cruciales en la recuperación de su país. Hoy no se resignan a tener un papel subalterno. Para conversar sobre la lucha por la paridad en Paraguay, se conectan con ellas hoy la doctora Lilian Soto, quien es médica, máster en Administración Pública, fue concejal de Asunción y además también fue ministra secretaria de la Función Pública de Paraguay. Ella es adicionalmente una investigadora, una especialista en asuntos de género y también está en Ellas Hoy Marcela Subcenteno, quien es abogada con maestría en Derechos Humanos y tiene varios posgrados en temas de género y derechos de las mujeres y trabaja en temas electorales, principalmente en participación política. Esto desde hace más de 10 años, además integrando la asociación feminista Cuña Roga. Muchas gracias a ambas y voy a comenzar con Lilian. En Paraguay, la lucha por los derechos de las mujeres tiene una particularidad, ¿no? Y es existir en un país que tiene probablemente la mayor proporción de católicos en la región. Y esto afecta la forma en la que la gente vive, la forma en que la gente vota y, por supuesto, en la forma en que se legisla. Así que, ¿cuál es el impacto de estas características en estas elecciones? Bueno, creo que acá tenemos 2 aspectos que son interesantes con esta pregunta que estás realizando. Por una parte, hace unos años hicimos una investigación sobre las motivaciones de las mujeres y las cuestiones que las impulsan a actuar en política y cómo afecta la política a las mujeres. Y uno de los elementos centrales
que apareció fue la militancia religiosa, por ejemplo. Es decir, muchas mujeres empiezan con militancias en grupos religiosos que las van colocando como ante situaciones sociales que les eran ajenas antes de esa militancia. Entonces puede ser un elemento interesante en términos del catolicismo y sobre todo en tiempos anteriores, cuando la teología de la liberación era importante en Paraguay, que esto haya impulsado a mujeres a ejercer liderazgos. Entonces son espacios de militancia de las mujeres. Ahora, hoy tenemos una avanzada antiderechos muy importante que está anclada muy fuertemente en los grupos religiosos, no solamente el católico, sino con la penetración de las iglesias evangélicas en las comunidades. También estos grupos evangélicos están teniendo un impacto muy fuerte en todo lo que hace a el pensamiento comunitario. Entonces, a partir de ahí sí creo que esta avanzada antiderechos, que como decía, está anclada muy fuertemente en los grupos religiosos, con mucha claridad están colocando obstáculos a lo que hace a la participación política de las mujeres. Marcela, en un país de corte conservador tan dominante, ¿cuáles son los retos que usted ve en luchas específicas, como por ejemplo en los derechos reproductivos? En el caso del aborto, por ejemplo, llueven las críticas internacionales y solamente está permitido cuando peligra la vida de la madre. Bueno, la verdad es que son temas que, tenemos que decirlo, están ausentes del debate político electoral en este momento. Se ve la presencia de mujeres y los discursos de feministas y de derechos humanos casi como una amenaza para el status quo y para la campaña electoral. Como decía Lilian, tiene que ver con la vuelta de las mujeres a esos roles tradicionales. Y estos discursos encuentran nichos dentro de los propios partidos políticos que silencian, amenazan, coartan la voz de las mujeres. Entonces, hay temas que están ausentes de la campaña, como es el tema de los derechos sexuales y reproductivos, donde Paraguay tiene efectivamente una ley muy restrictiva y donde se tiene que revisar, y esto tiene que pasar por un congreso, por el nuevo congreso que se conforme, y sabemos de que este congreso puede llegar a ser muy conservador. Y así como también otros temas que están en el debate y se vienen poniendo desde hace ya algún tiempo, que tiene que ver con la ley de paridad. O sea, el porcentaje de mujeres, la presencia de mujeres en espacios de toma de decisión y en espacios electivos va a continuar siendo baja comparada con los países de la región si no se establecen mecanismos efectivos para garantizar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. Hoy no existen esas condiciones y, bueno, son temas que deberían de poder tratarse dentro del próximo Congreso. Bueno, pero entonces aquí lo que hay es una lucha doble, Lilian. Primero, por las pocas mujeres en los órganos de poder, porque esto genera muchas discrepancias en la democracia, ¿no? Una democracia sana necesita tener la representación de todos sus ciudadanos y pues bueno, segundo, si la representación de las mujeres no llega ni siquiera al 20%, esto va a generar evidentemente unos problemas de generación de política pública feminista y evidentemente, pues aquí lo que le quiero preguntar es ¿desde dónde se dará esta lucha? Porque ciertamente no va a ser en el Congreso en estas elecciones. Bueno, lo primero que hay que decir ahí es que la lucha de las mujeres en Paraguay, la lucha feminista, siempre se desarrolló desde los márgenes del Estado. Y las conquistas fueron a pesar de las fuertes alianzas entre los sectores conservadores y el poder político. Nada de lo que las mujeres hemos conseguido en Paraguay ha sido desde el poder, ha sido desde la lucha, en realidad, desde la resistencia, desde todo lo que significó generar información. Ni siquiera información teníamos en Paraguay en términos de las brechas de género, y han sido los movimientos sociales, los organismos no gubernamentales con sus centros de investigación feministas, los que han producido los primeros datos en Paraguay respecto de brechas, y a partir de ahí se han generado una serie de, digamos, movimientos que consiguieron todos los logros que hemos tenido. Si hoy tenemos un Ministerio de la Mujer es porque el movimiento de mujeres ha luchado durante mucho tiempo para crear esa institución, sostenerla y pese a sus dificultades sigue existiendo.
Si tenemos una ley contra la violencia hacia las mujeres también. Si tenemos derechos civiles, derechos políticos, no, nada de esto ha sido desde el poder político. Entonces, decías vos, ¿desde dónde? Pues desde ese lugar, desde la resistencia, desde la movilización, desde seguir impulsando que las mujeres se presenten. Si bien hoy es cierto que tenemos un estancamiento y tenemos incluso disminución de candidaturas, hay una presencia fuerte de mujeres. Necesitamos, además, que esas mujeres tengan conciencia de género, necesitamos que las mujeres claramente desafíen a el pensamiento patriarcal dentro de sus partidos políticos, porque hay que entender que una cultura machista y patriarcal no afecta solamente a los hombres, es decir, eso impacta en toda la sociedad y a veces las mujeres reproducen también todos esos elementos. Entonces, hay mucha lucha que hacer, esa lucha se da desde el movimiento feminista, desde los feminismos, desde las organizaciones de mujeres y creo que así seguirá. Vamos a tener seguramente las alianzas en el poder político que nos posibiliten colocar algunos temas, no como los quisiéramos, pero sí vamos a llevar adelante todos estos procesos que nos permitan seguir avanzando. Miren, ya nos quedamos sin tiempo, pero antes una última pregunta que le quiero hacer, Marcela, y es que nos ha contado nuestra reportera en Paraguay que a varios grupos de lucha de derechos les incomoda que se utilice para referirse a ellos la palabra feminismo. Ellos prefieren hablar, o ellas más bien, prefieren hablar de lucha de derechos y de progresismo. ¿Ustedes se sienten cómodas y por qué? Bueno, yo creo que sí hay espacios políticos que están asumiendo la palabra feminismo. De hecho, hay un grupo, por ejemplo, dentro del Partido Liberal, que es Feministas Liberales, que fueron las que dieron la batalla interna y lograron también reunir a todas las mujeres del partido para reformar los estatutos partidarios y lograr la paridad. O sea, ahí vemos una posición política desde, desde un colectivo feminista dentro de un partido político que se reconoce y se nombra feminista. De hecho, hay otros grupos, otros partidos que cuentan con movimientos feministas o con feministas que integran los movimientos, pero el costo político puede llegar a ser muy alto cuando se reivindican como feministas, ¿verdad? Dentro de este ámbito partidario. Y creo que tiene que ver con esa lucha constante que tienen que estar representando su banca o su candidatura y al mismo tiempo encuentran como otro frente que tiene que ver con la identificación feminista. Entonces, se hace como más difícil, por lo que observamos acá en las mujeres, muchas se reconocen feministas, pero les cuesta mucho más salir con esa voz pública hacia el feminismo porque sienten que puede ser algo que les pueda restar votos. Finalmente en las contiendas electorales, porque justamente no se entiende que el feminismo y también porque obviamente se busca en las mujeres esos roles tradicionales o que no tengan una mirada o una perspectiva de género, o se busca mujeres que sean sumisas a esos poderes que están dentro de los movimientos y de las listas. Pero creo que algo que se está transformando, yo creo que hoy en estas elecciones sí lo vemos con más claridad, los posicionamientos de algunas mujeres que sí están poniéndose desde ese rol feminista como candidatas. Pues son Lilian Soto y Marcela Subcenteno. Gracias a las dos por entregarnos un panorama más amplio de lo que significa la política y la paridad en Paraguay, y a nuestros televidentes, como siempre, un agradecimiento por vernos. Nos vemos próximamente en Ellas Hoy y también en France 24.